Bienvenidos a nuestros videos de filosofía. En este caso vamos a estudiar a un pensador muy diferente a los filósofos tradicionales. Vamos a ver a lo largo del video por qué. Como vemos en pantalla vamos a hablar de Émile Durkheim. Les cuento que Durkheim nace en Francia, vamos a ubicarlo aquí, nace en Francia entonces en el año 1858 y muere en el año 1917. Y decíamos que es un pensador diferente porque Durkheim fue considerado uno de los sociólogos, es decir, Durkheim fue un gran sociólogo francés que de alguna manera cambió para siempre la historia de la sociología. Pero vamos a descubrir, vamos a ir viendo a lo largo de nuestro video las premisas principales de su pensamiento desde el aspecto, como decíamos, sociológico. Sigamos. Además les cuento que, de todas formas, estudió filosofía en el año 1882, se recibe de licenciado en filosofía. Y bueno, esto es más o menos un repaso por la vida de Durkheim, porque lo más interesante es su pensamiento en sí que veremos a continuación. Vamos a destacar las obras. Las obras principales serán La división del trabajo social, obra de 1893, Las reglas del método sociológico, obra que estudiaremos en el presente video, de 1895, y su gran obra El suicidio, de 1897. Vamos entonces, una vez que hicimos este repaso, a conocer su filosofía, mejor dicho, su sociología en este caso. Porque dentro de su obra capital, Las reglas del método sociológico, como estamos viendo aquí, recordamos obra del año 1895, lo que va a hacer Durkheim es presentar un concepto clave. ¿Qué concepto clave se presenta en las reglas del método sociológico? El concepto de hecho social. Y no desesperen, porque vamos a ir paso a paso comentando qué es el hecho social. Les cuento que los hechos sociales van a ser el objeto de estudio para Durkheim de la sociología. Entonces van a ser el objeto de estudio para Durkheim de la sociología. Cabe hacer esta aclaración. Los hechos sociales consisten, vamos a anotarlo, en formas de obrar, así como también formas de pensar, sentir también, exteriores al individuo. Exteriores, entonces, al hombre. Vamos a hacer el típico dibujito del hombre que solemos hacer en nuestros videos de Educatina. Ahora bien, sigamos adelante. Vamos a indagar un poco más sobre esto de los hechos sociales. Dijimos entonces que un hecho social es una forma o consisten en formas de obrar, pensar, sentir, exteriores, importante eso, al individuo. Un hecho social es toda manera de hacer y están de alguna manera para que ustedes se puedan guiar, dotados de un poder coercitivo e imperativo. Entonces podemos poner, poseen un poder imperativo, así como también coercitivo. Sigamos adelante para que ustedes puedan entender esto. Porque lo que dice Durkheim es que estos hechos sociales poseen un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a los hombres, les guste o no. Entonces, los hechos sociales se nos imponen. Así directo nos dice Émile Durkheim. Nos guste o no, los hechos sociales, debido a su carácter imperativo y coercitivo, se nos imponen, nos guste o no a nosotros los individuos. Los hechos sociales, además, vamos a
hacer un breve espacio, queremos mantener aún las características, los hechos sociales tienen su sustrato en la sociedad. Vamos a ponerlo aquí. Tienen entonces su sustrato en la sociedad. Y de a poquito a lo largo de este video vamos a ir descubriendo, completando esta idea de los hechos sociales. Entonces, tienen su sustrato en la sociedad. Y una característica fundamental que nosotros nombramos anteriormente es la exterioridad que tienen con respecto a las conciencias individuales. Nosotros dijimos que los hechos sociales eran formas de obrar, pensar, sentir exteriores al hombre. Entonces, esta característica de la exterioridad que tiene con respecto a las conciencias individuales, es decir, a cada hombre, es muy importante, porque esto es lo que le permite a Durkheim diferenciar los hechos sociales de los fenómenos psíquicos. Entonces, vamos a ponerlo aquí, que la exterioridad de los hechos sociales permite entonces, vamos a ponerlo así, permite diferenciar entre lo que son entonces, como decíamos, los fenómenos psíquicos, y a su vez los hechos sociales en sí. Vamos a poner la diferencia, los hechos sociales. Y vamos a completar aún más esta idea de la diferencia gracias a la característica que poseen de su exterioridad. Porque, de alguna manera, para que se dé para que se den una idea más clara, los hechos sociales son como costumbres o creencias existentes en la sociedad. Y como decíamos, influencian gracias a su poder coercitivo, como decíamos anteriormente, a los hombres les guste o no, es decir, se nos imponen. Por ejemplo, un ejemplo sería cuando al niño nosotros le enseñamos buenos modales. Le enseñamos al niño buenos modales, les guste o no. Tienen un poder imperativo, coercitivo. Recuerden esto. Para que exista un hecho social, vamos a hacer un nuevo espacio, porque esta idea también es muy interesante. Vamos a volver a poner este concepto entonces de hecho social. Y lo que decíamos nosotros es que para que exista un hecho social debe haber varios individuos que hayan mezclado sus acciones. Entonces, para que exista varios hombres, varios individuos, deben haber mezclado sus acciones, haber mezclado entonces sus acciones. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque esta combinación, a su vez, va a dar, dice Durkheim, algo nuevo. Es necesario que esta combinación, que esta mezcla de las acciones entre un grupo de hombres haya dado entonces ni más ni menos que algo nuevo. Inclusive Durkheim sostiene que para comprender la forma en que la sociedad se representa a sí misma y al mundo que la rodea, hay que considerar la naturaleza de la sociedad misma y no la de los particulares. Entonces vamos a hablar siempre de sociedad, es decir, de conjunto de personas, y no a entender el hecho social desde cada individuo. Por eso se establece la diferencia entre fenómenos psíquicos, recordemos, y entre, como decíamos, hechos sociales. Sigamos un poquito más. ¿Por qué? Porque quise resaltar un concepto clave también en las reglas del método sociológico. El concepto de institución. Ahora vamos a ver por qué. Les cuento que, como nosotros pusimos aquí, se llama institución a todas las creencias y modos de conducta instituidas por la colectividad, es decir, por un grupo de personas. Entonces, ¿por qué nosotros quisimos destacar este concepto de institución? Porque, gracias a esto, Durkheim nos va a decir que la sociología se puede definir como la ciencia de las
instituciones, de su origen y de su funcionamiento. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que sigan viendo nuestros videos en Educatina de filosofía, de historia, de biología y todos aquellos en los cuales estén interesados. Gracias.